Buenos días, mi nombre es Carlos Santana, quien estará conversando sobre el inicio de las primeras ciudades. En la evolución histórica de las primeras civilizaciones urbanas y de sus ciudades es posible distinguir tres fases: paleolítico, mesolítico y neolítico. La primera de esta fase cubre todo el paleolítico. Este se define como la edad antigua de piedra. Es caracterizada por el nomadismo en busca de alimentos para su supervivencia, establecimiento de hábitats provisionales cerca de los ríos y lagos, elaboración de utensilios de piedra tallada para su utilización como herramienta y artilugios de caza, y el descubrimiento del fuego. El hombre en el Paleolítico buscaba el hábitat cerca del agua para garantizar su supervivencia. Los primeros vivían en cuevas. La evolución humana proporcionó el abandono progresivo de las cuevas en beneficio de cabañas provisionales, generalmente de planta circular. El periodo mesolítico no es más que un periodo comprendido entre el paleolítico y el neolítico. Es un periodo que se caracteriza por transición, es la adaptación para lo que, para lo que ya continúa en el neolítico. Surgen las primeras poblaciones sedentarias favorecidas por las prácticas de la caza, la recolección de frutos y la pesca. El periodo neolítico es el periodo de la aparición de la agricultura y la domesticación de animales. Su principal avance es el nuevo estilo de vida de los humanos, que pasó de un estilo de vida nómada que habitaba de manera temporal en las cavernas a un estilo de vida de choza y la formación de pequeñas comunidades, que permitió alcanzar la vida en sociedad como en la actualidad. Las civilizaciones urbanas están definidas por las ciudades y surgieron junto a los ríos cuando las aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades debido a dos causas. La mejora de la agricultura provocó un aumento de la cosecha, lo cual permitió crear excedentes que se vendía o se almacenaba. 2. La existencia de más alimentos provocó el incremento de la población y que la aldea creciera hasta convertirse en una ciudad. Dentro de sus características de las civilizaciones urbanas está el crecimiento económico debido al perfeccionamiento de la agricultura y el desarrollo del comercio, la aparición de sistemas numéricos y métodos de escritura que permiten conservar datos, creación de religiones. La organización política se basaba en la existencia de un rey o jefe que dirigía la ciudad y el ejército. Gracias a la arqueología, conocemos el lugar y el momento en que surgen las primeras civilizaciones, como podemos visualizar en el mapa. En el sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, en Egipto, en el río Nilo, India, en el valle Río Hondo y China, en el río Amarillo. Buenas tardes, mi nombre es Pamela García y les estaré hablando sobre los primeros asentamientos. La primera criatura de forma humana aparecen hace quizás 1 millón de años y se dispersan desde Inglaterra hasta China y desde Alemania hasta Transvaal. Se considera que alrededor de 25.000 años antes de Cristo, la evolución física y orgánica del Homo sapiens llegó a su fin y empezó un proceso que se le denominó como moderno, la evolución cultural. Desde su primera aparición hasta el inicio del Neolítico, el ser humano subsistía lo que era de forma muy similar a los seres humanos, a los animales, que era recolectando alimentos que encontraban en la naturaleza como bayas, frutos secos, raíces, entre otras cosas más. Luego, ellos se le denominaban como, también ellos se alimentaban de otros animales como de la caza y la pesca. La unidad social era como la de la familia, pero la sociedad era nómada como por las necesidades.
Tenía que desplazarse constantemente en busca de nuevas fuentes de alimentos, entre otras cosas más, y consigo llevar lo que eran los alimentos escasos en seres de primitivos, refugios temporales, entre otras cosas más. No hubo una unidad en realidad física, sino que era una de las permanentes hasta aproximadamente 140.000 años antes de Cristo, cuando al aproximarse la última gran glaciación, por así decirlo, de los seres humanos, estaban lo suficientemente equipados como para desalojar a otros pobladores de las cuevas y encontrar en ellos lo que era un cobijo, que por su primera vez sería como verdaderas viviendas. Sin embargo, a través del tiempo, permanentemente, se le, como unos refugios, como en la permanencia se le podía denominar como refugios, estaban como determinados por la continuidad en las disposiciones de alimentos, también alrededor, como alrededor de las viviendas que tenían lo que se le podía denominar unos refugios y tenían los alimentos. También la revolución agrícola en la época neolítica transformó lo que era la economía, confiriéndole una base como de crecimiento a la producción de alimentos que eran de la época de los neolíticos, permitiendo lo que era de la unidad social se ampliaba, aunque solo fuera por modo como marginal, por así decirlo, hasta alcanzar lo que era lo del clan. A partir de ese momento, la permanencia en un lugar de residencia estable tuvo muchas posibilidades del tiempo como de la unidad física pasada a ser la aldea. Antes de ser física, ellos eran como si fuera una aldea, por así decirlo. Luego se le iba caracterizando como un refugio permanente. Aunque los primeros asentamientos no fueron más que un grupo de chozas rudimentarias, también eran denominadas como por Morgan, periodo bárbaro, periodo bárbaro. A este estado del desarrollo de la civilización, el ser humano neolítico no logró la gran producción controlada de los alimentos únicamente con su esfuerzo. Al contrario, hay una evidencia que apunta el hecho de que tal vez abandonaban a su suerte lo que eran los alimentos. El Homo sapiens hubiera continuado siendo un animal raro, como de hecho es el salvaje. En Mesopotamia, la relación de los asentamientos neolíticos se inició como un pequeño oasis, también como una de las etapas y más denominadas de esa época. También estepas, también por mesetas. A pesar de la amenaza de sequía, las dificultades denominantes de la tierra fueron arduos en los lugares de la época neolítica, que eran las llanuras aluviales de los ríos principales. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela y yo les voy a hablar acerca de la Edad de Bronce y cómo ésta influyó en la urbanización de las primeras ciudades. Como todos ya sabemos, esta época se caracterizó por la creación de un nuevo metal, el cual tomó por nombre bronce. La Edad de Bronce se caracterizó por el descubrimiento de la fundición de los metales, la formación de sociedades de alta densidad poblacional, el surgimiento de un reino o gobierno que se centralizaba en el poder, la primera organización social compleja con diferenciación de clases, con el pueblo y la clase gobernante, el incremento de enfrentamientos bélicos con armamentos sofisticados. La Edad de Bronce. Esta se dividió en 3 etapas principales debido a las diversidades de avances significativos que predominaron en aquella época. Las etapas son la Edad de Bronce antigua. Esta ocurre desde el 3000 al 2000 a.C. Esta se caracterizó por una población primitiva que se dedicaban a la caza y la pesca. Se incrementaron las actividades agrícolas debido al uso de herramientas fabricadas a partir del bronce,
y se desarrolló el comercio de los metales junto a las hachas y planas más antiguas que utilizaban para lo que eran ya los enfrentamientos. La Edad de Bronce Media, esta dio lugar desde el 2000 hasta el 1600 a.C., se caracterizó por las actividades agrícolas ganaderas, la domesticación de caballos para el trabajo forzado y el comercio se intensificó por el intercambio de alimentos y objetos elaborados de metal considerados un lujo. Se hallaron evidencias numerosas de armamentos bélicos, enfrentamientos que crecían a medida que se desarrollaban las grandes ciudades. Tercera etapa de la Edad de Bronce. Esta llega desde el 1600 hasta el 1200 a.C. Se caracterizó por la estructura social. Esta era más compleja, con un grupo minoritarios que se concentraban en el poder y la división de los estratos sociales. Los enfrentamientos bélicos resultaron ser más grandes y más agresivos e intensos, por lo que se hallaron sofisticados armamentos y elementos de protección como las corazas y los escudos. Este fue un periodo de transición, ya que daba la entrada hacia la Edad de Hierro debido a una gran transformación cultural. Se discurría por el lado oeste y el amplio canal navegable la rodeaba por el norte y el este. Dos puertos sustituidos al norte y al este proporcionaban lo que era la fondeaderos protegidos, y es posible que un canal menor atravesara el área urbana. La muralla de fortificación se construyó durante los 18 años que duró el reinado de Ur-Namut, el fundador de la tercera dinastía, que era el tercero de la dinastía, Leonard Goulet, lo describe como una de las alturas de 8 metros o más por encima de la llanura, que serviría como muro de contención, por así decirlo, o la plataforma sobre lo que lo levantaba. La estructura de la muralla estaba toda ella construida en adobe y en su base tenía un espesor de no menos de 23 metros. El muro propiamente dicho, construido de ladrillo cocido que coronaba toda la estructura, ha desaparecido al menos en los puntos en que se han efectuado las excavaciones, pero a juzgar por el tamaño extraordinariamente grande de los ladrillos empleados, se le podía denominar como un espesor más sólido y más grueso en la estructura. Le estaré hablando sobre Jericó y Catar. El antiguo Jericó, de cuyos restos arqueológicos se tienen como conocimiento desde hace varias décadas, y Catar era una de las que excavada hace relativamente poco tiempo. Son de los desafíos más poderosos a las tesis que defienden en cada civilización que surgió inicialmente en Mesopotamia. Cabe destacar que Jericó fue un asentamiento de la época de Samente, o sea, de lo que eran las urbanizaciones y así. Era uno de los dotados de fuentes de murallas y que contaban con una administración evolucionada ya en 800.000 años antes de Cristo, y era una de las que respondía de las direcciones de las excavaciones de Jericó, señalada en la tercera edición de la arqueología en la Tierra Santana, que después de que el asentamiento alcanzara lo que era un desafío máximo, fue rodeado de sólidas murallas y asumió
de carácter urbano. Estaré hablando sobre Jerusalén. La larga historia urbana sobre Jerusalén se remonta hace más de casi 4.000 años atrás, pero por fortuna para los arqueológicos, el área de la ciudad moderna no ocupa el lugar de los primeros asentamientos situados al suroeste. El primer asentamiento ocupado era el del extremo meridional de un cerro limitado al oeste por el valle llamado Siloam, que era del antiguo Cedrón, y al este lo que era el valle llamado Tiropoeón. La historia escrita de las ciudades se anticipa en varios siglos de los que eran extensos testimonios bíblicos, pues aparecen mencionadas en las cartas enviadas por los gobernadores locales y funcionarios en Egipto entre 1390 y 1360 a.C. El estado de lo que eran los conocimientos actuales demostraban que el primer asentamiento ocupaba una superficie un poco más de 4, y también que la primera muralla de alrededor era de la época de 1800 a.C. Les estaré hablando sobre Babilonia. Originalmente, Babilonia está situado en la orilla izquierda del brazo central del antiguo curso del Éufrates, en las confluencias de las rutas comerciales entre el Golfo Pérsico y Mediterráneo. La historia de la ciudad se remonta a fechas muy lejanas y en el transcurso de aquellas sufrió los efectos de numerosas batallas hasta que fue reconstruida por última vez bajo Asarhadón a partir de 680 a.C. Orígenes del planeamiento urbano. Lo primero que nos sorprende es que estas ciudades no se trata de un crecimiento natural de un núcleo, de una población que se ha ido congregando, sino que corresponden a un plan de ordenación perfectamente concebido según una base ortogonal. Las calles de Mohenjo-Daro y Harappa fueron trazadas según un modelo de cuadrícula. En la primera de ellas encontramos 3 calles principales paralelas de 10 metros de anchuras orientadas de norte a sur y otras 2 orientadas del este a oeste, y entre ellas calles secundarias que se cruzaban en un ángulo recto sobre semejante disposición urbanística. Se incluyó los primeros sistemas de saneamiento conocidos, compuestos por una red de cloacas, de ladrillos, revestimiento de betún, algunas lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera caminar por. Mi nombre es Marisley Fernández y yo les estaré hablando de lo que son las ciudades-estado griegas como primer tema de la segunda unidad de nuestro libro de estudio y como tema de investigación. Luego de analizar el tema y de poder investigar y también de recolectar datos que ya como nosotros anteriormente habíamos visto en las historias, podemos tocar algunos puntos importantes que nos van guiando a conocer más a fondo lo que fue la civilización griega. Los primeros puntos que podemos ver en este tema son los factores que determinaron el desarrollo urbano como ciudad de esta civilización. Entre esos factores se destaca bastante lo que es la topografía y el clima. La topografía ayudó a que sea la organización de una manera ciudad-estado o polis, como lo prefieren llamar algunos historiadores. Cada uno depende, tiene sus motivos. Algunos entienden que el término correcto es poli porque difiere de lo que es el significado de ciudad-estado o lo contrario. Pero mi punto esencial aquí es ver cómo estos factores incidentan en la formación o el desarrollo de esta civilización de cierta manera. Menciono la topografía porque la topografía ayudó a que sean ciudades-estados, es decir,
que cada ciudad-estado era totalmente independiente y separada de las otras, debido a que la topografía de Grecia en su mayoría era montañosa. Había valles y zonas montañosas que permitían que cada ciudad estuviera una separada de la otra de forma natural debido a lo accidentado del terreno. Otro factor fue el clima. Según estuvimos repasando en la unidad, el clima mayormente era templado. Sí existían estaciones, lo más intenso y difícil era el invierno, pero era en las zonas montañosas. Las ciudades establecidas en las partes llanas sí gozaban de un clima templado que les permitía no solo el desarrollo de las actividades al aire libre, sino también el desarrollo de actividades económicas y de la agricultura, que como bien sabemos, la agricultura es la base en muchas de las civilizaciones y el motivo de asentamiento y desarrollo de ellas. Y Grecia no fue la excepción en este caso. La agricultura también fue un factor importante, pero más que la agricultura fue realmente el clima muy propicio, la topografía y el desarrollo de ciertas actividades económicas. Otro factor importante que no debemos dejar de mencionar es que, al igual que otras civilizaciones, en Grecia sí existía la esclavitud, aunque la esclavitud no era la que al 100% realizaba las actividades que generaban beneficios económicos, pero sí realizaba o beneficiaba económicamente bastante. No en cuanto a la agricultura, porque realmente la agricultura en Grecia sí tuvo su desarrollo, pero no fue tan importante debido a que los terrenos fértiles y llanos eran escasos y apenas estos eran suficientes para suplir las necesidades de la persona que lo cultivaba. ¿Qué influenció, qué desarrolló el mármol de Grecia? Fue uno de los factores que ayudó bastante a lo que es la economía. Y en la minería entonces era que se necesitaba bastante la mano esclava. Como mencioné anteriormente, la minería sí tuvo un gran desarrollo debido a la calidad del mármol y el mismo que se usaba para lo que fueron las construcciones de los edificios cívicos, ya que en Grecia los edificios cívicos para ellos tenían mucho más importancia que las edificaciones usadas con motivo de vivienda. En Grecia realmente la vida de la familia en su vivienda era una vida modesta comparada con otras civilizaciones como Roma. Los griegos le daban más relevancia e importancia a los edificios y construcciones que iban destinados al uso del Estado, del gobierno, uso religioso, etc. Y es por eso que el mármol tuvo gran relevancia y también ayudó con el tiempo a que los edificios religiosos no solo se vean como edificios, sino como obras de arte. Así es como muchos historiadores lo califican. Un detalle importante que hay que conocer en cuanto a la organización ciudad-estado es que esta permitía, teóricamente, que los ciudadanos estuvieran involucrados en los procesos cívicos, es decir, cada uno tenía voz y voto. Eso se entiende que era posible gracias a que la población nunca fue muy numerosa. Y esto se debe, como había mencionado anteriormente, al relieve, a la topografía, a la ubicación de las ciudades, entre otros asuntos. Se tienen algunos datos en los que se indica que la población en ciertas ciudades como Atenas, Siracusa, entre otras, principalmente Atenas y las ubicadas en Sicilia, no sobrepasaban la cantidad de 20.000 habitantes. Eso fue un censo. Esos fueron unos datos obtenidos según lo que pudimos ver en la investigación.
Y esas ciudades que no sobrepasaron los 20.000 habitantes realmente fueron las ciudades con mayor número de habitantes que se pudo conocer para ese entonces. Aparición de la civilización griega. La civilización griega surgió en el siglo XII a.C. y tuvo sus orígenes en las culturas micénicas y minoicas provenientes de Grecia continental o la isla de Creta. La cultura minoica se originó desarrollándose basada en las influencias de los inmigrantes de Asia Menor, quienes más tarde se difundieron hacia la meseta de Mesara, donde gracias a la fertilización cruzada por los contactos egipcios, nació así la cultura más rica del minoico antiguo. Hacia el año 2000 a.C., la combinación entre la riqueza obtenida por el comercio y los pueblos civilizados del sur y del este, surgió la primera civilización europea. La ciudad minoica típica se concentraba en torno a un centro. Este centro estuvo formado por un palacio y por una especie de ágora. En esta ágora se celebraban reuniones y festividades políticas. Esta aglomeración urbana ocurría en la ciudad de Knossos, que fue una de las más destacadas y notables debido a su sistema de evacuación de aguas residuales, que servían para el sector doméstico de ese núcleo palaciego, que fue otra de las cualidades destacadas de la ciudad de Knossos. Hacia el año 1800 a.C., los pueblos heráldicos fueron conquistados por los campesinos belicosos, probablemente indoeuropeos de habla griega. Su cultura, conocida como micénica, alcanzó su esplendor en el siglo XVI a.C. Esta cultura provenía de la ciudad de Micenas, que tenía una superficie de 4.5 hectáreas. La ciudad de Micenas estuvo ocupada por un clan dominante y por artesanos cualificados en la época. Para el año 1100 a.C., la ciudad fue destruida y tiempo después volvió a establecerse. En el año 480 a.C., la ciudad luchó contra los persas, pero fueron derrotados. Entonces, finalmente, en el año 469 a.C., la ciudad fue destruida en definitiva. A diferencia de la ciudad de Micenas, Tirinto, que también fue una ciudad, contaba con una muralla de 8 metros de espesor, 18 metros de altura, pero solo se extendía 2 hectáreas. Fuera de las murallas, el asentamiento sí llegaba a extenderse. Tirinto fue una ciudad considerada capital menor o secundaria de los gobernantes micénicos. Esta contaba con 2 partes, un palacio y otro asentamiento, que era un refugio que servía de protección para la población vecina. El 4 de diciembre del año 1999, la UNESCO consideró como Patrimonio de la Humanidad el recinto arqueológico de Tirinto y también la ciudad de Micenas. Aportación griega. Los griegos hicieron una contribución importante a la historia del urbanismo. La primera fue la colonización, que redujo la necesidad urgente de desarrollo urbano al enviar expediciones a otras partes del Mediterráneo para construir nuevas ciudades. Un acontecimiento contemporáneo es el desarrollo de los focos inseparables de la ciudad griega, que es la Acrópolis como centro religioso y el Ágora como centro cotidiano para el desarrollo de múltiples actividades. El periodo griego también se caracterizó por un marcado contraste que se manifiesta en 2 direcciones de desarrollo urbano, que están las formas que surgen de la proximidad de nuevas ciudades, es decir, la reorganización urbana, y el modelo orgánico de desarrollo de la ciudad de Atenas, que realmente este es el mejor ejemplo. Actividad colonizadora. Durante 200 años, las ciudades estado griegas estuvieron involucradas en el control y el desarrollo de la ciudad, cuya importancia solo apreció esporádicamente en los siglos siguientes, hasta que Ebenezer Howard lo convirtió en la base del movimiento revolucionario. Este proceso involucró a los griegos en la fundación de nuevas ciudades, es decir, colonias, cuyos principales objetivos era reducir la sobrepoblación que existía en la ciudad matriz, es decir, la metrópolis.
Ejemplos de fundaciones griegas, de las primeras fundaciones griegas fueron Nápoles y Pompeya. También está Mileto, que más tarde se convirtió en un símbolo planificado de Hipódamo y fue el punto de partida de una colonia masiva. Cada colonia es una ciudad-estado griega organizada según un modelo económico y social de la metrópolis, pero la mayoría de las colonias se desarrollan según un plan, a diferencia del modelo de crecimiento orgánico, que a menudo no está controlado. Componentes urbanos griegos. Los elementos básicos de una ciudad griega incluyen la acrópolis, las murallas, el ágora, una o más áreas recreativas y culturales, las áreas residenciales, muelles, puertos y posibles zonas industriales. La acrópolis es el término utilizado para definir el núcleo defensivo original situado en la cima de una colina en las más antiguas ciudades de Grecia, y la ciudadela fortificada con cimientos coloniales. Esta evolucionó hasta convertirse en un santuario religioso, como ocurrió en Atenas. La ciudad conservó un tamaño limitado, centrándose en la acrópolis. No fue necesaria la construcción de una muralla para la protección de la ciudad. En caso de recibir cualquier tipo de ataque, los ciudadanos se refugiaban en el Acrópolis, puesto que esta era la parte central donde se encontraban los edificios más importantes. El Ágora no era una simple plaza pública, era un centro vital de la ciudad. Es un lugar de encuentro habitual que, además de ser para encuentros habituales, es un lugar donde se desarrolla la vida social, empresarial y política diaria. Como punto focal de una ciudad planificada, cuanto más cerca esté el ágora del centro o de la ciudad portuaria, pues mucho mejor. En ciudades no planificadas, a menudo se ubica en la puerta principal y en la entrada a la Acrópolis. En el siglo V, los griegos se enfocaron a la construcción de edificios y templos, quedando de lado las viviendas, tomaron un papel secundario. La recolección de basura y el alcantarillado eran inexistentes. Las viviendas estaban organizadas de una forma invariable. Las plantas y el tamaño de las casas eran bastante distintas, y continuaron con la construcción de teatros, gimnasios y el estadio para satisfacer necesidades culturales y recreativas de ese entonces. Urbanismo sistemático. Las dos ciudades griegas, producto del planeamiento de mayor significación, son Mileto y Priene. Mileto e Hipódamo. Mileto desempeñó un papel importante en la consolidación gradual del poder comercial y militar de Grecia desde el siglo X al siglo VII a.C., porque a partir de él se habían formado un gran número de colonias, y esta situación acabó por convertir en un líder de una poderosa alianza de ciudades. Mileto fue capturado, saqueado y destruido más o menos por el siglo V. La reconstrucción de Mileto inicia en el 479 a.C. El plan maestro de renovación urbana fue desarrollado por el arquitecto Hipódamo de Mileto, cuyas intervenciones urbanas en Mileto y más allá se han convertido en uno de los mitos más insidiosos de la historia del urbanismo. Hipódamo es tradicionalmente venerado y catalogado como el padre del urbanismo, también como el inventor de la retícula. Resulta que Hipódamo no es el inventor de la retícula, puesto que ya para el 2670 a.C. se describió el uso del trazado urbano. Sin embargo, la afirmación de que él es el padre del urbanismo puede tener algo de verdad. La pregunta clave es si Hipódamo fue el primero en organizar los elementos que componen la ciudad, o sea, el distrito central, áreas residenciales, instalaciones comerciales, culturales y recreativas de un todo urbano. Mileto, el plano. Las ciudades optaron por un plan que no solo serviría para la etapa inicial de la reconstrucción, sino también para que sirviera de base para incorporar la vasta área que ocuparía la ciudad romana. La ciudad no cambió su forma, tampoco fue necesario demoler casas para dar paso al ágora en edificios y espacios más grandes. La reconstrucción comenzó en el 479
a.C. Mileto ocupó toda la península rocosa a lo largo de la escarpada costa del mar Egeo, al norte de la Acrópolis original. Priene. Esta se encuentra frente a Mileto, al otro lado del valle, inició en el 350 a.C. La construcción de Priene está orientada al sur de los pies del monte Micala, en sustitución de un acontecimiento abandonado cercano. El planeamiento se basa en una retícula de calles dispuestas a lo largo de las curvas nivel este-oeste, con un total de 15 calles norte-sur que siguen la pendiente. La calle principal tiene 7 metros y las calles secundarias 4 metros de ancho. Y corren en los caminos y las calles corren en dirección este-suroeste. El tamaño de las manzanas es 46 por 35 metros y contienen un promedio de 4 viviendas. Se estima que Priene tuvo alrededor de 400 viviendas y una población total de 4.000 habitantes. El ágora en Priene se encuentra en el centro de la ciudad. Ocupa 2 cuadras completas y parte de otra cuadra de ambos lados de la carretera principal que conduce a la puerta occidental. Mi nombre es Isidro Reyes Jiménez y le estaré hablando del crecimiento orgánico de Atenas. Atenas, crecimiento orgánico. En contraste directo con Mileto y otras ciudades griegas del siglo V a.C., resultante de un planteamiento sistemático, Atenas nunca fue objeto de un planteamiento de conjunto. Al igual que de Mileto, se presentó una oportunidad de reconstrucción global tras ser devastada durante la Guerra Médica, pero tal vez la causa de su mayor tamaño o para necesidad de una reconstrucción inmediata, los atenienses prefirieron restituir la ciudad según sus antiguas formas. Los 2 principales grupos de edificios cívicos, la Acrópolis y el Ágora, fueron reconstruidos con gran esmero, poniendo considerable atención a las relaciones espaciales, pero en ambos casos sus trazos estuvieron determinados por imperativos heredados siglos más tarde y por razones similares. La ciudad de Roma tampoco renunció a su estructura de crecimiento orgánico, aunque contenía asimismo una serie de grupos de edificios metódicamente dispuestos. Acrópolis de Atenas, emplazamientos del núcleo del poblado neolítico de la ciudad, debido a constituir una de las mejores fortalezas naturales del mundo antiguo. En su punto más alto, el nordeste del Panteón se elevaba unos 90 metros sobre el nivel general de la llanura, con escarpadas laderas rocosas en todos sus lados, excepto al oeste, donde existe una pendiente accesible. Es de forma irregular, para aproximadamente 320 por 130 metros, con la dimensión alargada, orientada de este a oeste. La Acrópolis está situada a unos 6 kilómetros del mar Egeo, en la llanura de Ática. Además de la Acrópolis, habían otras 4 columnas dentro del recinto definido por las antiguas murallas y la ciudad, que hoy ocupa la mayor parte de las llanuras de Ática. Está rodeada por un anfiteatro de montañas, todas ellas relativamente próximas, con el monte Himeto
al este apenas 8 kilómetros del centro. Desde época muy lejana, el ser humano se sintió atraído por esta zona debido a presencias de manantiales de agua dulce. Se sabe que ya estuvo ocupada hacia 2800 a.C., aunque la fecha tradicionalmente aceptada para la fundación de Atenas es del 1581 a.C., año que se estableció el culto a Atenas en Acrópolis. Al principio la ciudad estuvo confinada a sus emplazamientos en la cima de la colina, y el principal camino de acceso a aquella serpenteaba por la ladera occidental. Después de la unificación de Ática bajo la hegemonía de Atenas en el siglo 8 a.C., la ciudad fue crecimiento constante en autoridad y extensión. Nuevos barrios de vivienda surgieron de manera anárquica en las llanuras que rodea la parte baja de las laderas de Acrópolis. Fueron agregándose al primitivo núcleo. Las Acrópolis fue asumiendo paulatinamente la función de recinto religioso que había de conservar a lo largo de toda la historia antigua de la ciudad. La zona de Ágora se desarrolló a partir del lugar de donde se celebra el mercado y se daban cita los ciudadanos situados en el punto donde la vía de las Panatenas iniciaba su ascensión por la ladera occidental de la Acrópolis. Al principio, la flota ateniense tenía su base en la bahía de la Falero, que gracias a sus playas arenosas y su suave declive se adaptaba admirablemente para varar los barcos de acuerdo con sus costumbres de aquellos tiempos, cuando la ciudad se convirtió en una importante potencia naval con una flota de 200 naves. Se hizo necesario un fondadero de carácter permanente. En 493 se eligió la península de Pireo como sede para la nueva base naval fortificada para solventar el problema de asegurar el acceso entre Atenas y Puerto en tiempo de guerra. Temístocles propuso trasladar la ciudad a Pireo. Pericles llevó a Temísto esta propuesta alrededor del 456 a.C., cuando construyó la muralla larga que enlazaba ambos núcleos. La muralla norte y sur tenía una longitud de 7,2 y 6,4 kilómetros respectivamente. Se sabe que Hipódamo fue el autor del trazo de Pireo de mediados del siglo V, confiándole en su estructura reticular y, al parecer, una disposición poco común, con ágora, una junto al mar y otra tierra adentro. Al llegar a las inmediaciones de Acrópolis, la vía de las Paratenas se desviaba hacia el nordeste a causa de un espolón de terreno más elevado que descendía en dirección norte desde la colina Areópago. Los primeros edificios cívicos estaban situados a lo largo de la ladera oriental de esta
estribación, fijando con ellos la base del emplazamiento del ágora oriental según los 4 puntos cardinales. Atravesaba en diagonal por una ruta ceremonial los restos más antiguos que se conocen pertenecen posiblemente al siglo VII a.C., pero la mayoría de los monumentos del ágora Acaía data del siglo VI a.C., del siglo VI. La historia posterior del ágora puede dividirse entre las fases diferentes: la clásica del siglo V, la helenística del siglo II a.C. y la romana del siglo II después de Cristo. Los primeros edificios del ágora fueron en su mayor parte destruidos por los persas. La reconstrucción subsiguiente fue lenta, pero hacia finales del siglo V quedó completamente el ágora ateniense clásica. La mayoría de los edificios se erigían sobre los emplazamientos que habían ocupado anteriormente. En el lado occidental figuraban en tornos sala circular del consejo en las esquinas suroeste. El antiguo voluterión con el nuevo detrás, algo más arriba en la ladera y en el emplazamiento de Montrón, un templo especial que no fue construido hasta más tarde, que construía la mayor parte de la explanada situada frente a Hefestión. Este importante templo dórico hacia 428 a.C. se conservaba casi intacto, con la cima del espolón dominando el centro del ágora desde el poniente en el templo de Apolo, al norte del eje de Hefestión. No fue reconstruido hasta el siglo IV. En el último edificio en este lado era la estoa de Zeus. Frente a este, junto a la vía para Atenas, se consagró el altar finales del siglo VI como hito central del sistema varioáctico, en señal de que el lugar se consideraba centro no solo de Atenas, sino de Ática. Urbanismo griego. Entre los ejemplos de urbanismo griego que estaré mencionando se encuentran las ciudades de Selinonte, Dura Europos y Olinto. Selinonte se ubica en Sicilia occidental y fue fundada hacia el 630 a.C. por miembros de la tribu local que se encontraban ahí, ¿verdad? Estaba situada sobre colinas bastante llanas, de las cuales las más meridional, que se encontraban junto al mar, constituían el emplazamiento original. En la segunda colina, la del norte y sus laderas adyacentes, tuvo lugar una temprana expansión. Esta dejó de ser gradualmente residencial a partir del 580 a.C. Luego una parte de ella, correspondiente a unas 3 hectáreas de casi 9 de esa acrópolis, se convirtió en un asentamiento que forma parte del que tiene los recintos religiosos o ejemplos religiosos de recintos religiosos más importantes de lo que es las viviendas, lo que es
de lo que es la arquitectura religiosa griega. Luego se datan algunos ocupamientos incontrolados con motivo de vivienda, y después para el 409 a.C. la ciudad fue destruida por cartagineses. Entre los templos que podemos encontrar en esta ciudad, en este asentamiento urbano, podemos mencionar el templo E, el templo C, el templo F, entre muchos otros. Cabe destacar que la mayoría, por no decir su totalidad, de estos templos se encuentran en ruinas. El templo E, por ejemplo, en Selinunte, es el templo que se entiende que fue dedicado a la diosa Hera, porque en él se encontraron grabados con su nombre. Este se encuentra al este de lo que es la antigua Acrópolis o Selinunte. Dura Europos es la otra ciudad. Esta se cree que fue fundada hacia el año 280 a.C., como una de varias colonias fortificadas que protegían los vados o límites del río Éufrates y las rutas comerciales. Fue trazada en la orilla derecha del río siguiendo un sencillo plano reticular y anticipando la política imperial romana. Esta fue poblada por soldados griegos. Olinto fue una ciudad antigua de Grecia que se ubicaba en la región de Macedonia, en la península calcídica, fundada por mercaderes procedentes de la ciudad de Calcis en la isla de Eubea. Olinto se distinguió por encabezar la revuelta calcídica contra Atenas a finales del siglo V a.C. Cabe destacar que debemos agradecer a la arqueología por conocer los vestigios que quedan de estas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Olinto, las excavaciones arqueológicas han descubierto el trazado de esta ciudad antigua, cómo estuvo estructurada exactamente, e incluso elementos de arte griego clásico fueron encontrados y helénico también. Es decir, que el estudio del desarrollo urbano de estas ciudades se lo debemos en gran parte a lo que es el desarrollo de la arqueología. Muchas gracias, esta ha sido mi participación. Urbanismo griego, teoría y práctica. El planteamiento sistemático de las ciudades griegas, a pesar de su regularidad y relaciones existentes entre sus edificios, nunca fue el resultado de utilizar unas normas urbanísticas académicas. De hecho, Richard W. Shirley, un arqueólogo clásico dedicado a Grecia, en su libro Cómo los griegos construyen las ciudades, explicaba que no existía un cuerpo teórico reconocido. Existían diversas opiniones acerca de cuál era el índice ideal de una población. Por ejemplo, para Aristóteles, con 10 habitantes no se podía constituir una polis. Sin embargo, con 10.000 habitantes ya dejaba de serlo. Hipódamo de Mileto, el primer urbanista de la historia, opinaba que 10.000 habitantes era una población ideal. De hecho, lo clasificaba en 3 grupos: los artesanos, los agricultores y los defensores del pueblo. Asimismo, también clasificaba el suelo en 3 zonas: sagradas, públicas y privadas. La forma urbana griega del periodo helenístico fue el resultado de aplicar unos sencillos principios de planteamiento del lugar en cuestión, y asimismo en la aceptación de que el urbanismo es el arte de lo práctico. A pesar de que Aristóteles fue el primer filósofo en plantearse la belleza de manera general, nunca se planteó el planeamiento urbano desde un punto de vista estético. El espacio urbano no tenía significado estético, solo era el resultado de juntar 2 edificios en un mismo lugar. Por eso, artistas y arquitectos griegos de la época estaban absortos en sus volúmenes, y su interés por modelar el espacio solo se centraba en el ágora, raramente en templos, estatuas y monumentos en el Acrópolis. El modo urbano griego de abordar el planeamiento urbano fue esencialmente práctico. No obstante, varios historiadores
cometen el error de aplicar valores contemporáneos al censurar la supuesta calidad del entorno urbano. Es por eso que si los mismos griegos hubiesen encontrado que su espacio era inaceptable, ellos mismos hubiesen sido los más capacitados para decidir cambiarlo.